Hoy en Punto Crítico abordaremos el tema de los paraísos fiscales. En los últimos meses ha estado muy en la opinión pública y en los comentarios el tema justamente a raíz de la inclusión por parte de Colombia de Panamá como uno de esos paraísos fiscales dentro de una lista que estableció de 44 países siguiendo los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico al cual aspira a ingresar el país. Veremos en ciertos aspectos sobre su surgimiento en el contexto internacional, la consolidación de estos paraísos fiscales en el siglo XX, las reacciones que ha habido últimamente por parte de países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y en general Europa para su control y haremos también una revisión de los impactos que puede tener para Colombia, lo que Colombia significa en el contexto internacional de estos paraísos fiscales y hasta dónde se puede considerar que una actividad como la extractiva de la minería para Colombia signifique que lo puede ubicar como uno de los paraísos. Hoy nos acompaña el profesor Isidro Hernández de la Facultad de Ciencias Económicas e investigador del Centro para Investigaciones del Desarrollo. Y el profesor Jorge Armando Rodríguez, también profesor de la facultad. Hola, buenas tardes. E investigador del Centro para Investigaciones para el Desarrollo. Vamos a abordar entonces el tema de los paraísos fiscales. En primer lugar, para ilustrar al público, ¿qué podemos reflexionar sobre qué es un paraíso fiscal, profesor Hernández? Un paraíso fiscal consiste en un país o una ciudad, por ejemplo el caso de Andorra, que a su vez es país, donde hay una doble legislación tributaria, uno para los nacionales y otro para inversionistas extranjeros. El paraíso fiscal se constituye con los extranjeros, a quienes se les, digámosle, se le quita toda la legislación tributaria y tienen unos mínimos impuestos por cierto tipo de negocios. El negocio más importante de un paraíso fiscal es el flujo de capitales. De manera que todos esos países que a lo largo del mundo tienen zonas con paraísos fiscales, normalmente reciben son recursos de capital internacional, capital financiero internacional. Ese, digamos, es el grueso. Por eso se le dicen son inversionistas en sitios extraterritoriales. Dicho de otra manera, en el caso de Panamá, por ejemplo, pues el inversionista que llega allí se somete, digamos, a esa segunda legislación tributaria y la garantía que le va a dar al país es mantener allí sus flujos de capitales. Eso que es lo que, con muchos países que es lo que usan con eso, simple y llanamente tener un colchón de reservas internacionales o de respaldo de reservas internacionales, porque no son reservas internacionales, sino de respaldo de reservas internacionales que le permitan hacer sus operaciones internacionales. De los países que reciben los De dineros. los países que reciben. Hay unos que tienen, digamos, no necesitarían de eso. Piense usted que Japón estuvo clasificada dentro de la clasificación como paraíso fiscal. ¿Quién va a dudar que Japón necesite respaldo de capitales internacionales? Sin embargo, tenía doble legislación en materia tributaria. Pero también estaría ligado a las reservas sobre la información de quienes hacen esos depósitos. Sí, ese es un punto fundamental, digamos, en adición a la reducción o a la eliminación de la carga tributaria que tiene, digamos, es un sentido principal, una razón de ser principal de los paraísos fiscales. Hay dos aspectos más que yo resaltaría. Uno es el tema del secreto bancario, es decir, el hecho de que esto sea oculto, falto de transparencia, ¿sí? Y oculto para los fiscos de los países de origen de los recursos. Y la otra característica es que estos paraísos fiscales ofrecen, digamos, instrumentos legales
para efectos de, digamos, enmascarar ese tipo de operaciones. Me refiero en particular, por ejemplo, a la creación de corporaciones, sociedades fantasmas o ficticias que protegen, digamos, a quienes hacen ese tipo de movimientos de recursos hacia esos paraísos fiscales. Esas serían como las tres características: el tema tributario, el tema, digamos, del secreto, de la falta de transparencia, y el tema de la, digamos que la existencia de mecanismos, la ayuda para la creación de mecanismos que ayuden que contribuyan a enmascarar este tipo de, digamos, de operaciones. Y en últimas, ¿para qué llevan las personas o las empresas sus dineros a esos paraísos? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué ventaja les da? La ventaja eminentemente es económica. Se trata de reducir la carga tributaria al contribuyente. El contribuyente decide llevar estos dineros, para lo cual, además de lo que dice Armando, los gobiernos a veces se prestan a tener esos mecanismos de empresas que ayudan a estos inversionistas. También hay, digamos, un negocio conexo, que son lo que llaman la ingeniería tributaria, empresas privadas que le ayudan al inversionista a decidir a qué sitio o paraíso fiscal llevan sus dineros. Y siempre el objetivo es el mismo: reducir la carga tributaria. En algunas ocasiones simplemente utilizan, el inversionista utiliza eso como puente. Como nacional deja sus recursos allí, se le garantiza el secreto bancario, como muy bien decía Armando, y después lo trae como si fuese una empresa transnacional a su país de origen, lo cual a su vez puede hacer uso de descuentos tributarios que le pueden estar garantizando los estatutos tributarios nacionales. Entonces, ese es un juego de reducción de la parte de la tributación, por un lado. Por otro lado, pero digamos es lo mínimo, se utiliza también estos paraísos fiscales a efectos de ocultar recursos de la economía subterránea. Lavado de activos, por ejemplo. Sí, justamente esa es la otra razón. Aparte de lo tributario, estos paraísos fiscales se utilizan como vehículos para el lavado de dineros, que en muchos casos provienen de actividades ilegales, narcotráfico, corrupción, etc. Entonces son como las dos razones principales. Hay que señalar que, digamos, no todas las operaciones en paraísos fiscales son ilegales. No, algunas son legales, digamos, de elusión de impuestos, de tratar de reducir la carga tributaria sin violar las normas legales, aunque tiene efectos fiscales para el país de origen, disminuyen los recursos. Pero hay otras, uno sospecharía, justamente porque es oculto, no se puede saber mucho de eso, pero uno sospecharía que los movimientos ilegales son bastante grandes, probablemente quizá la mayoría, ¿no? Surgieron en el siglo XIX, ¿no? Inglaterra estableció una especie de paraíso fiscal en Hong Kong y en otras colonias. Y ya que aún sigue, Hong Kong aún sigue. Sí, claro. Pero en el siglo XX, digamos, se desarrolló la figura y hubo otros países que entraron a replicar ese esquema. ¿Cómo sabe algo sobre cuáles son los principales países que sirven como...? Los listados son varios. Está el de la OECD, está el listado del Instituto Fiscal de España, pero aproximadamente son, bueno, eso ronda entre 40 y 50 países. Si uno los ubica en el mapa, la mayoría están en dos sitios, en lo que es el Caribe, en América, y el sur de Asia. Entonces, digamos, ahí está la gran masa de esos entre 40 y 50 países, pero se encuentran, por ejemplo, sitios, cosa curiosa, en algunos estados de los Estados Unidos. Delaware es uno sí, de los claro, estados. Claro. Están en Europa, ya les había dicho Andorra, el Principado de Mónaco. En una de las últimas listas sacaron al Principado de Mónaco. Pero eso precisamente, el entrar o salir, viene siendo, digamos, causa de las presiones que están ejerciendo los estados que requieren recuperar parte de esa tributación que están perdiendo. En Europa también tenemos, en el caso británico también, que le da cierta garantía a unos clientes específicos, los artistas.
Entonces, artista que se respete tiene su cuentica en un paraíso fiscal en Irlanda. Entonces, allí hay, digamos, incluso ya esto nos está mostrando cierto tipo de especialización, no tan solo el ilegal, el empresario, sino cierto tipo de individuos que tienen suficientes recursos para entrar a estos paraísos fiscales. De luego, esto es gente con bastante dinero. Y de todas maneras, la cantidad de dinero que se mueve es bastante, ¿no? Oxfam, la organización Oxfam calculó en 24 billones de euros la cantidad de dinero que hay en estos países, ¿no? Pero, como bien dijo el profesor Isidro, no son únicamente los países, hay estados o incluso ciudades dentro de países que actúan con esta lógica. Sí. Estados Unidos últimamente, durante el gobierno de Obama, la segunda parte, ha levantado su voz en contra de los paraísos fiscales. ¿Cuál será la lógica? ¿Por qué Estados Unidos, después de tener, digamos, una neutralidad casi frente al tema, ahora es muy activo en contra de ellos? Bueno, pues una cosa adicional que yo quisiera decir sobre el tipo de países que son paraísos fiscales. A mí me llama mucho la atención que la mayoría de los países son en realidad países europeos, muy civilizados, muy socialdemócratas, muy de avanzada, etcétera. Pero uno puede decir que de los 3 grupos grandes de países que ofrecen, digamos, este tipo de características o que reúnen las características de los paraísos fiscales, tenemos el Reino Unido, incluyendo, digamos, sus antiguas colonias y territorios, porque las Islas Vírgenes, qué sé yo, Bermudas, creo que también, sí. Está los países de Europa continental, que a veces no se menciona. Está, por ejemplo, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, y tal vez el más conocido de todos, que es Suiza. Algo paradójicamente, los países en desarrollo, hay algunos famosos que se mencionan normalmente en este tipo de listas, como el caso de Panamá, a veces Uruguay, he leído por ahí. Y el Fondo Monetario Internacional menciona a Argentina y a Cuba. Sí. Probablemente el grueso de los movimientos ocurre en estos países europeos que he señalado, bien sea del Reino Unido o de Europa continental. Ahora, esos cálculos de cuánto se mueve, muy difícil. Pues son justamente porque son secretos, digamos, no se puede saber fácilmente. Pero en el caso de los Estados Unidos, hay que entender que el gobierno federal estadounidense se financia fundamentalmente con impuestos sobre la renta. Y ellos tienen una base gravable que es global, es decir, que digamos, cobija no solamente el ingreso que se genera dentro de su territorio, sino el ingreso que se genera por sus contribuyentes, sus multinacionales a nivel internacional. Y todos estos mecanismos, pues obviamente erosionan su base gravable, y no teniendo otro instrumento tributario adicional, pues obviamente va contra sus intereses, digamos, de Estado, si se quiere. Por eso uno podría decir que en cierto modo han liderado de alguna manera la discusión y el establecimiento de algunas reglas que se están empezando a establecer a nivel internacional. Claro, por ejemplo, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico en 2009 estableció una lista, pero además exige a los países miembros ciertos comportamientos, ¿verdad? Sí, pero observe que el liderazgo en contra de los paraísos fiscales vienen de los grandes países desarrollados. En el caso americano, pues Estados Unidos, pero en la misma tónica en Alemania. Porque además allí es donde se concentran, llamémoslo así, la mayoría de ricos. Pensemos en deportistas que ganan en su vida profesional una cantidad de millones determinada, y de golpe Suiza les dice, mire, venga, les abrimos una cuenta. Y el caso más sonado tal vez fue el de Alonso, que evadía parte de la que evadía parte de la tributación mandando sus recursos a Suiza. Pero no es el único, pues tal vez es uno de los que más los periódicos le dieron la relevancia, pues por la imagen que tiene el señor. Pero eso es, digamos, con natural, que si yo tengo un país de ricos donde está concentrado el capital mundial y ellos quieran disminuir su carga tributaria, pues es apenas lógico que utilicen toda esa triangulación de operaciones con estos otros estados, y son estos entonces los más perjudicados porque, como dice Armando, cuando uno tiene tributación global, pues el
el meterse la mano al drill le puede costar. Entonces disminuye su tributación precisamente haciendo sus operaciones internacionales vía estos otros terceros países. Claro, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, 1/3 de las ganancias reportadas por sus empresas son conseguidas afuera. Entonces tienen que controlar cuál es la real tributación que ellas hacen. No, iba a decir que un caso interesante es el de un banco del Reino Unido que se llama, si no recuerdo mal, HSBC. Sí, que estuvo recientemente en las noticias. Exacto, que normalmente pues este es un territorio muy falto de transparencia, muy oscuro, pero por allá en el año 2006-2007 un empleado de ese banco, del brazo suizo de ese banco, sacó información y finalmente la entregó al gobierno francés y hace muy poco, relativamente poco, la divulgaron varios periódicos a nivel internacional, en donde pues tal vez es el caso más extraordinario, en donde se sabe quién, cuánto, qué tipo de operaciones, con comentarios de por qué hacían este tipo de movimientos. Y hay, digamos, datos como, por ejemplo, que los dos, por lo menos en lo que ha salido hasta ahora, porque estos periódicos no han sacado todo, el caso de los mayores capitales de América Latina son venezolanos y mexicanos. Hay artistas, hay deportistas, pero yo diría que el grueso, digamos, lo que pude percibir yo de la lectura de alguno de estos periódicos, es que el grueso realmente son también grandes empresarios. También, ¿sí? claro. Entrevistaban a estas personas, bueno, pero ¿por qué? En realidad ¿por qué lo hacen si no sé, es una cosa difícil de entender, ¿no? Es decir, obviamente está el incentivo económico, pero algunos de ellos probablemente podrían vivir después de pagar los impuestos en su territorio. Pagando los impuestos, desde luego, sí. Ahora, de todas maneras, la inquietud ya para nuestro caso es Colombia. ¿Cómo va Colombia? ¿Qué tanto Bueno, Colombia participa? No tiene tantos capitalistas digamos, con grandes masas acumuladas. Mire, la última clasificación, creo que Luis Carlos Sarmiento en el puesto 80, algo así, de la clasificación mundial, digamos, somos más bien como escasos de capitalistas robustos. Sin embargo, pues ya entraron en ese rol de evasión de impuestos, pero creo que mi opinión es la siguiente: no lo hacen tanto en el mismo sentido absoluto de los otros, sino que el estatuto tributario en Colombia y el tema de seguridad del inversionista y demás que traemos de la década anterior, lleva a tener un poco de buscadores de rentas. ¿En qué consiste el asunto, en mi opinión? Que si yo me hago pasar por inversionista extranjero, primero tengo garantía de que mis impuestos, o al menos la tenía hasta hace unos años, de que mis impuestos no se iban a incrementar. Y segundo, tengo un poconón de rebajas que por qué no opto por acceder a esas rebajas tributarias si me hago pasar como inversionista extranjero. De tal manera que a mí sí me parece que un trabajo que hay que hacer es pulir toda el grueso de la famosa inversión extranjera, porque mucho me temo que esa parte de inversión extranjera es de nacionales que utilizan el mecanismo de los paraísos fiscales a efectos de hacer la inversión aquí como cualquier extranjero y tener un descuento tributario adicional. Como una triangulación. Eso es una triangulación aquí. Pensemos un caso pues que puede ser diciente. Observe que los medios de comunicación el año pasado, antepasado ya me fue, decía, miren, los hijos del señor expresidente Uribe abrieron una empresa, esa empresa luego la abren allí en Bermuda, si no estoy mal, pero con la finalidad de hacer operaciones en Colombia. Es eso, es la triangulación a efectos de reducir aún más la carga tributaria. Y no tenemos una gran carga tributaria. Desde el punto de vista de legislación tributaria y de control, ¿se podría desarrollar, digamos, mecanismos efectivos para...? Pues una de las grandes dificultades, Álvaro, con esto es que el ser paraíso fiscal es una decisión de estados soberanos y entonces cada uno se protege en esa condición para imponer las leyes tributarias, digamos,
de competencia desleal, si se quiere, tributaria, y es muy complicado, digamos, porque estos países pequeños o territorios o jurisdicciones que se convierten en paraísos fiscales, pues se benefician de tener esos capitales a su disposición. Entonces, tienen su incentivo para mantener la situación. Esa es una gran dificultad para, digamos, tomar medidas para reducir su efecto. Se han ido dando pasos, pero van a ser muy lentos y va a tener, digamos, que ser liderados por países de gran peso, como por ejemplo los Estados Unidos. Colombia, yo creo que ha empezado a dar unos pasos en la dirección correcta, justamente este decreto del año 2013. Es tratar de crear una lista de paraísos fiscales para exigirles, digamos, condiciones sobre residencia fiscal, sobre información, sobre precios de transferencia, hacerle más difícil, digamos, las cosas a quienes utilizan estos paraísos fiscales. Pero no quiere decir que eso vaya, digamos, a acabar con el fenómeno, puesto que, digamos, siempre hay, con esta alta movilidad de capitales que hay asociada a la globalización y con la tecnología, la informática, es muy fácil, digamos, utilizar esos mecanismos. Pero para Colombia, con la alta ilegalidad, narcotráfico y cosas de esas, es de presumir que los recursos que están en estos paraísos fiscales son muy grandes y lo que pierde el fisco y por tanto los colombianos en términos de bienes y servicios es una, digamos, un monto considerable. Hay una actividad particular que pues está teniendo mucho auge en el país y que ha sido también objeto de mucha discusión por el nivel de tributación que se le exige a las empresas extranjeras, que además han hecho gran inversión durante los últimos años en el país, que es la actividad minera. Algunos consideran que Colombia es un paraíso fiscal para ese tipo de actividades. Sí, digamos que yo no me atrevería a llamarlo paraíso fiscal. Yo diría que ahí es un exceso de reducción impositiva que, digamos, es el atractivo a este tipo de inversión. Porque, como bien lo decía Armando, en las características que debe tener un paraíso fiscal es el secreto absoluto del inversionista. Aquí no, aquí se sabe quién es el que invierte, pero la tributación para el sector es tan iniquitativa frente al resto de sectores que se vuelve demasiado atractiva la inversión extranjera, demasiado atractiva. Entonces, y creo que la discusión ahora que viene el tema de la reforma tributaria estructural, una de las cosas que debe recoger la reforma tributaria estructural es la equidad entre sectores, porque no se trata simplemente de personas naturales, personas jurídicas, sino entre personas jurídicas hay diferencias de equidad aberrantes. Sectores que están tributando en términos efectivos del orden del 25% versus sectores que están tributando del orden del 17-18%. En las mismas empresas. Entonces hay un tema allí de equidad monumental y que algunos buscadores de rentas, pues preciso, se dirigen hacia esos sectores. Pero yo no diría que Colombia podría clasificar dentro del llamado paraíso fiscal. Como tal. Sí, no sé qué piensa Armando, pero creo que no. Una reflexión final, profesor Armando. Pues una de las consecuencias más perversas de estos paraísos fiscales es que, por un lado, hay necesidades de recursos para, digamos, cumplir las obligaciones del Estado en Colombia, lo que aspira a la Constitución del 91, el posconflicto, educación, salud y así, muchas otras cosas que nos faltan de obligaciones del Estado. Pero se argumenta que como, qué sé yo, Islas Vírgenes, Panamá, casi no cobran nada, entonces tocaría, digamos, para atraer inversiones aquí, prácticamente quitarles toda la tributación. Pero eso se llama, digamos, una especie de meterse en una carrera ruinosa, en el sentido de cuál ofrece menos impuestos. El problema es que vamos a terminar probablemente con, digamos, si sigue exagerando, con cero impuestos, pero sin los beneficios del cero impuestos, es decir, sin la inversión, porque no necesariamente el único motivante de la inversión productiva, y me refiero a la productiva, no al movimiento especulativo de capitales, está asociado, digamos, al nivel de tributación, está asociado también a otros factores como, por ejemplo, el tamaño del mercado, como, por ejemplo, la disponibilidad de bienes y servicios públicos, como la calidad de la mano de obra, la educación, etcétera. O el clima general de los negocios internacionales, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Latinoamérica, durante la década última, pues todos los países, en su mayoría, han sido receptores de inversión extranjera directa en buena cantidad. No fue únicamente la confianza inversionista. Sí. No, es que digamos pregúntese, aquí se dice, mire,
hagamos esto para atraer la inversión extranjera. Una de las cosas que, como bien dice Armando, y sería de carácter ruinoso, es la reducción tributaria. Pues bueno, hay sitios donde la imposición es menor que la de Colombia, sin embargo las empresas no llegan. Total, la decisión de inversión, en la mayoría de las ocasiones, el aspecto que menos pesa es precisamente el tema tributario. Algo que me gustaría decir es que si eso fuera, si el único motivante fuera la tributación, pues toda la inversión física, productiva norteamericana estaría probablemente en las islas del Caribe, cosas que yo no he visto hasta ahora. Esta es la inversión financiera. Bueno, este ha sido el tema que abordamos hoy en Punto Crítico acerca de los paraísos fiscales. Desde un análisis histórico, su importancia ganada durante el siglo XX y un poco la situación actual y también la colombiana en relación con los paraísos fiscales y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Los esperamos la próxima semana. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias.